de lejos este es el escándalo de corrupción de mayor magnitud en la historia reciente de este país y que estos recursos se destinaron con fines distintos a la destinación específica de la salud. Volvemos a lo mismo, aquí hay un problema de diseño estructural. Son 11.3 billones solo en un año de investigación. Los últimos datos de la Superintendencia de Salud mostraban que las EPS adeudaban más de 25 billones de pesos a clínicas y hospitales. Y lo que muestran los datos es que las EPS reportan unos gastos, pero no los pagan y tampoco los invierten en reservas técnicas. Luego esa plata, ¿hacia dónde se fue? Buenas para todos y todas. Gracias otra vez por estar acá en este canal. Estamos muy felices de haber logrado los 100,000 suscriptores. Lo logramos después de un año larguito. Ustedes saben que es muy difícil, sobre todo en esta red social, llegar a ese número, pero lo seguiremos celebrando todos estos días y gracias de verdad a ustedes porque ustedes son los únicos que hacen esto posible. Ustedes son los que nos dan fuerza a mí y a todo el equipo para seguir adelante. Gracias al productor David, a Dai, a toda la gente que está detrás de todo esto, lo seguimos celebrando. La verdad, estamos muy contentos. Ustedes saben que también hablamos de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, y esta fue una que nos llamó mucho la atención, y sobre todo con la protagonista a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos. Pues la verdad es que se había venido advirtiendo desde hace mucho tiempo lo que está pasando con la CPS y demás. Vamos a hablar del tema salud. Imagínense que la Contraloría halló presuntas irregularidades por una cantidad de dinero en pagos a una cantidad de EPS durante el 2020, eso fue en pandemia. Yo quisiera que ustedes vieran las declaraciones de la Contraloría, esto se hizo en las últimas horas, y vean lo que halló. General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación, o mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020, y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo. Pues básicamente esos fueron los hallazgos, son enormes, y para analizar lo que venía pasando, estas irregularidades que haya la Contraloría y lo que está pasando en distintos hospitales del país, pues quisimos invitar a la exministra Carolina Corcho. Gracias por estar acá, por ser nuestra protagonista de hoy. Muchas gracias, María Camila, y un saludo a tus 100,000 suscriptores y a la audiencia que tienes. Y de esos 100,000 llegan todos los meses muchísimas personas, de hecho llegan 300,000, así que gracias de verdad por hacer parte de esto. Señora Corcho, exministra Corcho, esto realmente, pues dentro de todas las irregularidades hay de todo, ¿no? Entonces, la nueva EPS que pagó hasta clases de yoga, por ahí habíamos visto. ¿Qué opina sobre esto que haya la Contraloría, este hallazgo? Bueno, lo primero, María Camila, que hay que decir es que de lejos este es el escándalo de corrupción de mayor magnitud en la historia reciente de este país. De lejos. No hay nada más grave en materia de corrupción que esto que acaba de decir la Contraloría General de la República. ¿Y por qué es tan grave? Porque ya la Contraloría General de la República había hecho un informe e indagación preliminar, recordemos que esto se hizo en el mes de febrero, en donde había dicho que había encontrado en esa indagación preliminar presunta pérdida de 9.3 billones de pesos de las EPS en el año de la pandemia. El anuncio que está haciendo ya el Contralor es más fuerte porque ya pasó la indagación preliminar, ya llamó a las EPS a sus descargos para que pudieran controvertir con datos, cifras y documentos los hallazgos preliminares, y la Contraloría deja
en firme el proceso de responsabilidad fiscal por 6 billones de pesos en solo un año de la pandemia, pero además hace apertura preliminar por 5.3. Nosotros, desde la sociedad civil, con diversas organizaciones, habíamos denunciado que en los estados financieros reportados por las propias EPS a los organismos de control se encontraba un desfase, un descalce de 13.2 billones en 4 años. Aquí la Contraloría lo que nos está diciendo es que esto es mucho peor y que estos recursos se destinaron con fines distintos a la destinación específica de la salud y en un año donde el país estaba en una situación muy difícil. La pandemia significó lamentablemente para los colombianos la pérdida de más de 170,000 vidas. También hay que tener en cuenta que el país se endeudó para movilizar alrededor de 41 billones de pesos para poder cubrir esta pandemia. Esos 6 billones no pudieron destinarse en cosas distintas, debieron ser devueltos, por eso es tan lamentable esta situación. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Porque hoy los colombianos pagamos en la deuda que se adquirió con la pandemia intereses altísimos como para que estos recursos se hayan perdido, como parece ser, está demostrando la Contraloría. Sí, es muy grave todo esto. Fíjese que veíamos que uno de los casos que más llamaba la atención era que la nueva EPS estableció giros sin soportes por el valor de 2.1 billones de pesos. Es que no se puede entender cómo de repente pasó esto, en qué momento y a los ojos de quién, al frente de quién. ¿Por qué no? ¿Por qué pasó esto, ministra, exministra? ¿Por qué de repente, o sea, quién tenía que estar vigilando a estas EPS para que no hicieran esto? Volvemos a lo mismo. Aquí hay un problema de diseño estructural. Aquí se decidió en Colombia por 3 décadas que hubiera un manejo privado, opaco, sin control de recursos públicos. Y manejo privado no quiere decir que la naturaleza jurídica de la EPS sea pública o privada. La nueva EPS, así tenga participación del 49% de lo público y el 51% de lo privado, en el sistema de salud colombiano maneja los recursos de manera privada. Y estos recursos se han manejado de manera privada por sectores empresariales aunados con sectores clientelistas en Colombia. Es que el clientelismo en Colombia, la politiquería también hace parte del manejo privado de los recursos públicos. Hay un error de estructura que ya había advertido en un fallo de responsabilidad fiscal, que es cosa juzgada, como en el caso de Saludcot, que era de naturaleza privada, pero que también manejaba los recursos. Ya la Contraloría había dicho cómo era el mecanismo del saqueo de los recursos públicos por el diseño estructural. Ningún sistema de salud del mundo entrega estas sumas tan grandes de recursos para que los manejen de maneras privadas actores particulares. Ahí tenemos los hechos, son 11.3 billones solo en un año de investigación. Esto podría ser peor de lo que ha pasado en estas 3 décadas. Es por eso que se propuso una reforma estructural. El único que puede modificar esta situación es el Congreso de la República, para que haya un manejo público de los recursos públicos. Y el manejo público no es el manejo estatista, como mentirosamente lo ha dicho la oposición. Lo público es que se maneje a los ojos de los colombianos. Hoy el fondo ADRES tiene aproximadamente 92 billones de pesos, que los maneja hoy el fondo ADRES. Solo que se los gira las EPS y de ahí en adelante no sabemos. El Congreso de la República además le aprobó a las EPS un mecanismo perverso que se llama la integración vertical, donde yo puedo recibir todas estas platas, contratarme a mí mismo y tenemos, por ejemplo, ejemplos que una clínica de Sanitas cobra por un procedimiento al sistema de salud 20 millones de pesos y a la clínica del lado le pagan 5. Y esto es legal en Colombia porque no hay una regulación tarifaria y así el sistema es inviable por un diseño estructural
al cual se están oponiendo sectores políticos que han hecho parte de esas estructuras privadas que hoy están cuestionadas por la Contraloría General de la República. Como, claro, la solución inmediata es la que usted propone o la que se está proponiendo también en el Congreso de la República, la reforma estructural de la que usted está hablando, ¿verdad? Pero ¿cómo sanear esto? Es decir, o sea, ¿cómo recuperarnos de esta cantidad de dinero y estas cantidades de irregularidades? ¿Cómo se sana esto? ¿En qué momento se sana o se sanea o ya esa plática se perdió? Bueno, hay varios asuntos. Los últimos datos de la Superintendencia de Salud mostraban que las EPS adeudaban más de 25 billones de pesos a clínicas y hospitales. Pero resulta que las EPS tendrían que tener invertidas reservas técnicas como capitales líquidos para respaldar esas deudas. Hasta diciembre no tenían 16 billones de pesos. Escuchen lo grave. Contrariando la normatividad, los gobiernos en Colombia permitieron que unas organizaciones que no tenían invertidas reservas técnicas para pagar esas deudas, entonces se mantuvieran hasta llegar a un entramado legal de pérdida billonaria y saqueo billonario de recursos públicos. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y lo ratifica la Contraloría, lo que han planteado es que las deudas de las EPS con clínicas privadas son deudas entre privados. Deudas entre privados. Lo que está mostrando la Contraloría además es que hay esas deudas, pero además hay recursos que se giraron sin soportes, que no, y lo que muestran los datos es que las EPS reportan unos gastos, pero no los pagan y tampoco los invierten en reservas técnicas. Luego esa plata, ¿hacia dónde se fue? A construcción de clínicas, cuando eso es ilegal en Colombia, que con recursos de la UPC se construyan clínicas, a inversiones en conglomerados empresariales, como ocurrió y se demostró con Saludcop, a financiación de campañas políticas, como ahorita lo plantea claramente las denuncias en el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría también dice que parte de esos recursos de manera ilegal se fueron a financiar pauta de medios de comunicación. Eso es ilegal. Esos recursos solamente pueden ser destinados para medicamentos, tratamientos, pago de trabajadores, pero esto se ha manejado como plata de bolsillo en un contubernio entre estructuras clientelistas y politiqueras de este país con sectores empresariales, ante un Congreso de la República que ha legislado para que esto se mantenga y que hoy tiene la oportunidad de parar esto. Ahora, la reforma a la salud que propone el gobierno, lo que asume es asumir una parte de la deuda de los hospitales públicos porque el Estado no puede incurrir en un peculado asumiendo deudas entre privados en medio de estas irregularidades. Pero los 6 billones de pesos de los cuales habla la Contraloría General de la República tienen que ser devueltos y hay instrumentos que tiene la Superintendencia de Sociedades, que es el levantamiento del velo corporativo. Los accionistas y dueños deben responder y devolver estos recursos. Hoy, por ejemplo, los 1.5 billones que se robaron en Saludcop no los han devuelto y eso genera un hueco a los colombianos. Entonces esa plata hay que recuperarla y hay los instrumentos de levantamiento del velo corporativo para que se responda, porque esos recursos no tienen por qué estar volviendo multimillonario a nadie, ni en inversiones en el extranjero, como ocurrió en Saludcop, tienen que retornar al erario público para ser invertido en la vida de los colombianos. Exministra, según este escenario y este panorama, pues realmente esto puede ser mucho más grande. El escándalo puede ser, ya no estamos hablando de 11 billones, estaríamos hablando de muchísimo más. ¿Usted ve un escenario distinto en el Congreso de la República en esta nueva legislatura? A mí me preocupa una cosa, María Camila. Mira, en este momento se han presentado 3 iniciativas de reforma a la salud. Una iniciativa del Centro Democrático, otra de Cambio Radical y otra que presentó el MOIR con algunas representantes del Partido Verde. Las 3 iniciativas es como si esto no estuviera pasando. Cómo las 3 iniciativas apuntan en cómo blindamos este negocio y legalizamos el saqueo y la corrupción.
Es increíble que en el Congreso de la República todavía haya sectores políticos que aún cuando las propias EPS ya han dicho, acordemos con el gobierno, nos queremos convertir en gestoras, estén haciendo propuestas para seguir en lo mismo. O la propuesta del MOIR y la representante del Partido Verde, que es absurda. Lo que proponen es que las EPS sigan manejando los contratos, la plata, la red, pero en situación de quiebra responde el Estado colombiano y respondemos los colombianos con nuestros impuestos. Esto es inaceptable. Si en este momento los dueños de las EPS que manejan billones de los colombianos tienen que responder con sus patrimonios y se presentan estas denuncias de saqueo, imagínense ustedes donde yo maneje una cartera de billones de pesos, pero quien responde es el Estado, va a haber corrupción. Es inaceptable que las iniciativas radicadas hoy en el Congreso de la República son un blindaje a la corrupción, un blindaje a negocios con la vida de los colombianos. Por eso estamos esperando que el gobierno nacional radique su propuesta que ya lleva 2 años de discusión. Ya hay un consenso muy amplio. Ya las propias EPS han dicho queremos ser gestoras y de manera irresponsable en el Senado de la República hundieron esta reforma a la salud y tienen el país en el vacío. El sistema venía en caída libre, ya lo habíamos advertido, la reforma no era un capricho, pero llama la atención que estos sectores opositores, incluido el MOIR, las representantes del Partido Verde, insistan en legalizar la corrupción en Colombia. Exministra, justo hace pocos días hablábamos en la W con el alcalde de Cali, el señor Alejandro Eder, y él decía y había reiterado otra vez, ¿no? De forma permanente su preocupación después por la situación financiera del sistema de salud en Cali, que al momento los hospitales no han cesado su operación, pero decía, eso está a puertas de que eso pase, ¿no? Entonces la CPS dice que han sido intervenidas por el gobierno, no están pagando las deudas a las IPS y que en caso de que persista esa situación, pues básicamente todo puede colapsar, ¿no? En un plazo mayor a 2 meses, no mayor a 2 meses. En este sentido dijo y le mandó una carta al gobierno nacional, presidente, que por favor desembolsen, ¿qué hubo? ¿Qué ha pasado? Sobre esto en particular, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo invitaría al alcalde Eder que envíe una carta al Congreso de la República. El que tiene que resolver esto es el Congreso de la República. Y yo creo que ya no estamos en el punto de hablar sobre la base de generalidades. Hay que hablar con datos precisos. A ver, por supuesto que el sistema está colapsado. Un sistema que tiene deudas por 25 billones de pesos. Las EPS deberían tener 16 billones de pesos invertidos en reservas técnicas para cubrir esas deudas. ¿Cómo no va a estar colapsado? Es que por eso es que se necesitaba hacer la reforma a la salud. Los recursos que el gobierno gira de manera religiosa y anticipada a las EPS es para cubrir el gasto corriente de este año, pero no para cubrir la deuda vieja que tendrían que cubrir las EPS con las reservas técnicas. En ese sentido, el alcalde Alejandro Eder debería estar dirigiendo una carta a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría, para que se dé cuenta de dónde están estos capitales para cubrir esa deuda vieja. Y si hay dudas respecto a los giros de la ADRES para el año corriente, tiene que hablar con datos, pero no puede decir la generalidad de que el sistema está colapsado. Pero por supuesto, es que lo venimos denunciando hace 10 años. Por eso presentamos una reforma estructural al sistema de salud que hundió de manera irresponsable el Congreso de la República y que aún con toda la debacle que tenemos ahora, partidos de la oposición y que se autodenominan independientes insisten en blindar la corrupción en Colombia. Pues mire, vamos a seguir muy atentos a lo que pase con este caso, a las irregularidades que siga hallando la Contraloría y obviamente las autoridades que están a cargo de esto. Y pues vamos a seguir muy atentos a las iniciativas que presenten en el Congreso de la República, muy atentos a la del Gobierno Nacional,
que usted ha dicho se han demorado y mientras tanto pues persisten en otras iniciativas de otros partidos, etcétera. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta nueva legislatura, exministra. Bueno, María Camila, no, te agradezco. Mira, quiero hacer un llamado de atención a una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el bajo cubrimiento mediático que ha tenido un tema. No estoy hablando en el caso tuyo, que por supuesto has tenido la deferencia de siempre presentar todos los puntos de vista frente a un tema de esta gravedad. No hay hecho de corrupción más grave en la historia contemporánea de Colombia y llama la atención ese bajo cubrimiento mediático, lo digo con todo cariño, pero yo creo también que nosotros como audiencia y como ciudadanía tenemos el derecho a reclamar en democracia, pues el derecho a la información ecuánime y máxime con algo de esta magnitud que no puede pasar desapercibido en el país. Seguro que sí, y le agradezco pues porque definitivamente hay muchas veces, tenemos que tener autorreflexiones y decir en qué estamos fallando y en qué no hemos tenido el suficiente cubrimiento. A mí este tema me parece gravísimo, o sea, gravísimo, y vemos lo que venían advirtiendo desde hace muchos años, usted y unas personas en especial sobre el sistema de salud y la CPS. Le agradezco por este espacio. Muchas gracias, exministra Corcho. Bueno, un saludo a la audiencia. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias a toda la gente también que estuvo en toda esta entrevista. Háganos saber sus comentarios acá abajo y no se les olvide suscribirse, como siempre. Vamos a llegar ahora a los 200,000. ¿Qué tal eso? Gracias, nos vemos, chao.